Vamos a ir preparando nuestras Biblias en el libro de Mateo, en el capítulo 25. Y vamos a estar del versículo 31 al 46. Vaya ahí preparando sus Biblias mientras que yo les recuerdo que estamos en la serie de las 10 cualidades de un discípulo. La semana antepasada hablábamos de todas las diferencias que hay entre un discípulo y un creyente, o un creyente y un discípulo. Y hablábamos de la primera cualidad. ¿Alguien se recuerda cuál fue la primera cualidad? ¿Nadie se acuerda de la primera cualidad? Estábamos hablando de un amor, ¿por quién? Por Cristo. Debemos de tener un amor extraordinario por Cristo. Esa es una de las primeras, o es la primera cualidad que un discípulo de Jesús debe de tener. Y en la primera semana les enseñábamos, ¿verdad?, acerca de cómo un discípulo debe de tener esta cualidad, pero dentro de esta cualidad nosotros debemos de ser capaces de olvidarnos de nosotros mismos, de nuestras familias pasan a un segundo término y aún todas nuestras posesiones y todo lo que nosotros tenemos pasa a un segundo término por Cristo, solamente por Cristo. Decía la escritura de la semana antepasada, dice que si no somos capaces de aborrecer a nuestro padre, madre, esposa e hijos, trabajo y aún nuestras propias vidas, no somos dignos de ser discípulos de Jesús. Pues ahora vamos a estar dando continuación a esto, ¿verdad? Y la cualidad que hoy vamos a estar viendo es la de un amor extraordinario por la gente. Estaba hablando nuestro hermano de que vamos a ir a evangelizar el próximo domingo. Y esto, hermanos, es la parte donde nosotros demostramos ese amor extraordinario por la gente. Pero le voy a decir una cosa. Si usted solamente va para llenar un espacio en el tiempo, un espacio en su vida, si usted solamente va para, vamos a decir, para decir presente cuando pasen lista, como si estuviéramos en la escuela, ¿verdad? Solamente se quiere hacer presente, pero si usted va sin amor, pues desafortunadamente su presencia en el momento no va a causar ningún impacto en las vidas de los que van a estar escuchando las prédicas, de las personas en las cuales usted va a compartir tal vez algún tratado, alguna palabra. Nos habla esta cualidad que debemos de tener un amor extraordinario por la gente, que debemos de amar a nuestro prójimo, lo dijo el Señor Jesús, que es el segundo mandamiento. Dice que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
Y le voy a decir una cosa, muchas veces, desafortunadamente, ni siquiera sabemos amarnos a nosotros mismos. No sabemos amarnos a nosotros mismos. Y si no nos podemos amar a nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar a personas que ni siquiera hemos visto? Debemos de empezar por analizarnos y decir, ¿yo me amo? ¿Y cómo sé si yo me amo? Bueno, pues vamos a empezar por las cosas elementales. Aseo mi cuerpo, me visto decorosamente, me alimento correctamente, a manera de que mi alimentación no vaya a causar enfermedades en mí. Y lo más importante, tiene que ver con mi relación con el Señor. Me amo lo suficiente como para entender que mi vida sin Cristo es una vida muerta, sin esperanza. Con una eternidad alejado de Él en el infierno. O me amo lo suficiente para saber reconocer que le necesito y que para poder estar en su presencia necesito arrepentirme de la vida que he llevado y venir y pedirle perdón y aceptarlo como mi Señor y mi Salvador, y así vivir por el resto de mi vida tratando de ser útil en el reino de Dios. Porque esas son las cosas que van a demostrar cuánto yo me amo. Porque si usted mismo no se ama, pues entonces va a ser imposible que pueda amar a otros. Si usted mismo no se ama, déjeme decirle que ni siquiera es capaz de amar correctamente a su propia familia, a sus propios hijos. Tenemos que empezar por nosotros mismos. En todas estas enseñanzas que vamos a ir aprendiendo, nos deben de ir llevando a meditar dónde me encuentro yo en mi relación con Cristo, dónde me encuentro yo en mi relación con el Señor. ¿Soy en verdad un discípulo o solamente soy un creyente? Les decía la semana pasada, en la prédica pasada, que cuando el Señor no envió creyentes, Él envió a sus discípulos. Y a nosotros el sistema del mundo nos ha enseñado mucha religión. Por ejemplo, hay mucha gente, bastante gente, que nos llaman y nos dicen, ay, ora por mí. Yo te ruego que por favor pidas una oración por mí ahí en la iglesia. Pero ellos no se aman tanto a sí mismos como para venir ellos y postrarse en el altar y venir a orar por ellos mismos. Quieren que los demás hagan lo que ellos deberían de estar haciendo. Quieren que los demás lo amen lo suficiente para venir y pedirle, ora por mí. Fíjate que estoy pasando por una enfermedad o tengo problemas en mi matrimonio, tengo problemas con un hijo que me salió drogadicto o una hija que es rebelde o con mi madre que está enferma.
pero ellos mismos no se atreven o no se aman lo suficiente para venir y pararse o postrarse más bien en el altar y decir, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame. Queremos que los demás hagan lo que nosotros deberíamos de estar haciendo. Y eso no es amarnos. Eso no es amarnos. El amor extraordinario por la gente debería de empezar por amarnos extraordinariamente a nosotros mismos. Porque si no lo hacemos, no podemos dar lo que no tenemos. Y si yo te quiero dar una ofrenda de $1,000,000 o de $5,000 o de $1,000, pero no los tengo, ¿cómo te la voy a dar? No puedo. Si quiero ayudar a un mendigo que está abajo de un puente con alimentos, pero yo no tengo alimentos, ¿cómo le voy a dar lo que no tengo? Así es con el amor. Si yo no tengo amor para mí mismo, entonces ¿cómo le voy a dar amor a alguien más? No podemos, ¿verdad? Entonces, espero que al terminar de estas enseñanzas podamos nosotros haber comprendido, podamos haber entendido nuestro rol dentro del reino de Dios. Y sobre todo que hayamos hecho conciencia de si en verdad somos discípulos de Cristo o solamente estamos aquí como si estuviéramos en una religión, religiosamente. Porque para eso no necesitamos estar en la iglesia. Yo tengo conocidos que religiosamente ellos todos los domingos ahorita ya están en el campo de fútbol. Y eso es religión, porque lo hacen cada domingo. Cada domingo. Están apasionados por el fútbol, por el béisbol. Así un discípulo de Cristo tiene que estar apasionado por Cristo. Les había traído una definición la vez pasada de lo que es ser un discípulo. Hoy quiero compartir otra definición. Y póngame atención y medite en esto. Y piense, ¿dónde está usted? Esta definición dice así, dice, un discípulo es por definición un seguidor, alguien que acepta y ayuda a difundir las doctrinas de otro. Un discípulo cristiano es una persona que acepta y ayuda a proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. El discipulado cristiano es el proceso por el cual los discípulos crecen en Cristo y son equipados por el Espíritu Santo, quien vive en nuestros corazones, para superar las presiones y pruebas de esta vida presente y llegar a ser cada vez más semejantes a Cristo. Para este proceso es necesario que los creyentes, primero necesita ser un creyente, obedezca al Espíritu Santo para que examine sus pensamientos, sus palabras y acciones y los contraste con la palabra de Dios. Esto requiere que estemos diariamente en la palabra, estudiándola, orando al respecto y obedeciéndola. Además, debemos de estar siempre dispuestos a dar testimonio de la razón de la esperanza que hay en nosotros. Primera de Pedro 3:15 dice que nosotros tenemos una esperanza en Cristo. Esa esperanza nos debe a motivar para seguir nosotros aprendiendo, seguir orando y también a discipular a otros para que sigan
a Dios. De acuerdo con las Escrituras, ser un discípulo cristiano incluye un crecimiento personal. Eso es. La vez pasada les había dado la definición de lo que es un discípulo de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. Hoy les doy la definición de un discípulo conforme a la Biblia. Ahora ya tienen lo que el mundo enseña de un discípulo, pero también ahora tienen lo que la Biblia enseña acerca de un discípulo. Y ahora tienen ustedes las bases para poder analizarse a sí mismos, así como la tengo yo. Yo me he estado en estos días, he tenido mucho tiempo para meditar. Y créanme que el Señor me golpeaba varias veces mientras que estaba preparando esto. Cuando estoy estudiando para presentar estas enseñanzas, yo estoy repasando las 10 enseñanzas constantemente. Y me doy cuenta, hermanos, de que aún con lo que nos esforzamos, todavía nos quedamos cortos en lo que deberíamos de ser para el Señor. Vamos a leer la porción de Biblia que hoy vamos a estar compartiendo. Ahí en Mateo, me imagino que ya lo tienen, ¿verdad? Todos. Y yo no la tengo. Mateo 25, del 31 en adelante. San Mateo 25, del 31 al 46. ¿Lo tienen listo? Bueno. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, y enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y hay unas ciertas características que destaca el Señor en esta porción de la Biblia. Primero dice que hace una diferencia. Pone a unos a su derecha y a otros a la izquierda. Y habla de un pastor que pone cabritos a su izquierda y ovejas a su derecha. Está haciendo una comparación al Señor y está diciendo, ok, mis discípulos van a estar a mi derecha y los que no son mis discípulos a mi izquierda. Pero dice que después los va a imponer un juicio y dice que los de su derecha van a recibir un reino que ya está preparado ¿para quién? Para sus discípulos, para nosotros. Y ellos van a ser echados al lago de fuego, que fue preparado no para nosotros, dice que fue preparado para Satanás y sus ángeles. Y esto, hermanos, es grave. Yo no sé si usted se detiene un poquitito a pensar en esto, pero mire lo que está diciendo el Señor. Aquí en la iglesia hay discípulos y hay creyentes. Hay hijos y hay los que se dicen ser hijos, pero la Biblia los llama bastardos. Y nosotros, les decía, debemos de amarnos tanto, de tal manera que nosotros podamos pensar y ser honestos con nosotros mismos. ¿En dónde estoy yo? ¿Voy a ser lanzado al lago de fuego? ¿O voy a ir al reino preparado para los hijos del Señor? A través de estas enseñanzas, hermanos, nosotros debemos de verdad meditar y entender y hacer los ajustes necesarios para asegurarnos de estar en el lado correcto. Si usted aún no se ha arrepentido y no ha aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador, hoy es el día de salvación. Hoy lo puede hacer. No tiene que esperar más tiempo. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que nos espera cuando salgamos de aquí. Hace unas semanas, mi esposa estuvo pasando por un proceso, su padre estuvo enfermo, falleció, lo sepultamos. Y pensamos, ya todo pasó, ya falleció mi suegro, ya pasó. Pero mi esposa se había estado sintiendo un poco mal. Le hacen unos exámenes y resulta que tiene cáncer en etapa 3. ¡Wow! Podría haber muerto si no se hubiera sentido mal y le hubieran hecho más exámenes, si hubieran encontrado esto. Gracias a Dios, la encontraron en tiempo, le removieron esa parte de donde estaba este tumor y todo.
Pero a lo que me refiero, ella pudo haber muerto y estando confiada. Así pasan las cosas. Estaba oyendo una noticia de un conocido en Dallas, Texas. Iba para su trabajo, un muchacho bien centrado, un muchacho muy respetuoso de sus padres, con planes, que estaba comprando su casa, porque ya estaba pensando en casarse con su novia. Día sale a las 5 de la mañana para su trabajo y choca, solo. No iba nadie con él, nadie sabe qué pasó, simplemente él chocó y se mató. Así, rápido, hace 2 semanas. La muerte lo sorprendió cuando él tenía muchos planes. Y cualquiera de nosotros, al salir de aquí, podría ocurrirnos eso. Por eso es muy importante de que usted se asegure dónde está su futuro. Si está en el cielo o está en el infierno. Y hoy, hacer los ajustes necesarios. Asegúrese de ser un discípulo de Cristo. No solamente un religioso que está en la iglesia todos los domingos. Dice en Juan 13, versículos 34 y 35, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y luego dice el 35, dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es un mandamiento que el Señor nos dio. No es algo que se le ocurrió a ningún hombre. Esto viene del corazón de Dios. Dice, una orden nueva, un mandamiento nuevo les doy. Nos está mandando, es una orden, que nos amemos unos a otros. Y yo sé que hay personas difíciles de amar. Pero esas personas son a las que más nos debemos de esforzar en amar. ¿Por qué? Porque el amor es una decisión que nosotros tomamos. Lo he dicho muchas veces. Usted decide amar o no amar, aborrecer o no aborrecer. Más adelante voy a tocar un punto donde el Señor dice que debemos de amar a nuestros enemigos. Pero piense usted en lo que estoy ahorita diciendo. Debemos decidir amar. En 1 Juan 4, versículos 7 y 8 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y si decimos que servimos al Señor
pues entonces el amor debe ser la característica principal de nosotros como discípulos de Cristo. En 1 Corintios 3:3 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Prácticamente lo que nos dice el Señor, si tenemos esperanza, si tenemos fe, pero no tenemos amor, entonces los otros prácticamente están muertos. Es como tocar un instrumento sin ningún ritmo, sin ningún conocimiento de las notas, nada más haciendo ruido. Pues la esperanza y la fe así están muertas, sin amor. Es tan importante el amor que en la primera carta a los Corintios el Señor dedica todo un capítulo completo a hablar acerca del amor. Del amor por el prójimo, del amor por nosotros mismos, del amor por Dios, por sus obras, por su reino. Y nosotros, hermanos, muchas veces decidimos aborrecer. Es una decisión. Nosotros decidimos aborrecer, rechazar a la gente. Vemos a un mendigo en una esquina y automáticamente lo rechazamos. Porque está sucio, porque es de un color diferente, qué sé yo. O porque pensamos que somos superiores a él, porque estamos en una mejor posición social de la que él está. Eso es desamor. Eso es aborrecimiento. Y el Señor nos está mandando a que amemos. En Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Otra vez. Arraigados y cimentados en amor, y seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Cuando habla de todos los santos, está hablando de todos los hermanos, todos los que estamos en la iglesia, todos los que hemos decidido escoger el camino de Cristo. Dice, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Muchos de nosotros nos cuesta, muchos de los que estamos en las iglesias y que no somos aún discípulos, es porque nos cuesta entender precisamente el amor de Cristo. Llegamos
en la Semana Santa y le damos un auge a esa semana. Pero no nos detenemos ni siquiera por un instante a pensar cuán grande, decía hace rato el canto que cantaba hermana Susana, cuán grande amor. Cuán grande amor. Yo les aseguro que si nosotros verdaderamente entendiéramos cuán grande es el amor de Cristo, caeríamos de rodillas, suplicando su perdón, suplicando su misericordia y que se volviera nuestro Señor. Pero no entendemos o no hemos logrado entender ese amor tan grande que fue capaz de soportar ser humillado, que soportar el dolor de los latigazos que recibió. Su espalda quedó molida, como cuando usted agarra un pedazo de carne y lo empieza a martillar para que se suavice. Así quedó la espalda de Cristo, por amor a nosotros. Las espinas que le pusieron como corona, eran unas espinas como de este tamaño, que son casi como tan duras como un clavo. Y fue por amor. Él no tenía que hacerlo. Él no tenía que hacerlo. Pero nos amó tanto que no le importó. No le importó. Tal vez muchos se van a identificar conmigo cuando les diga esto. Pero ¿cuántos de nosotros, varones, muchas veces estando enfermos, estando cansados, dejamos la cama, dejamos nuestra comodidad para ir y trabajar, para poder sostener a nuestras familias? ¿Cuántas madres que no tienen marido se esfuerzan tanto por sus hijos para poder sustentarlos? ¿Y por qué lo hacen? Primero, porque tienen la responsabilidad, tienen la obligación de hacerlo. Pero detrás de esa responsabilidad y de esa obligación hay amor. Es un acto de amor. Mujeres, cuando su esposo se esfuerza por levantarse y ir a trabajar 12 horas, 8, 10, muchos en el sol, un sol inclemente como hace aquí en Houston, o en edificios donde andan trabajando llenos de sudor, llenos de polvo. Piensen tantito, lo hace por amor, me ama. Porque muchas veces nosotros somos un poco ásperos para declarar nuestro amor. Las mujeres, esforzándose, muchas veces enfermas, se levantan, hacen el lonche, las que sí se levantan a hacer lonche, las que cuidan a sus maridos, a sus hijos. Si no lo hacen por el marido, por los hijos lo hacen. Y se levantan enfermas, con dolores, para alimentar a sus hijos. Es por amor. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque quiero que mediten conmigo, que piensen conmigo. Si nosotros somos malos, somos capaces de hacer estas cosas. Imagínense el gran amor que Cristo tuvo para que, siendo Dios, teniendo un trono en el cielo,
no tenía necesidad de venir a la tierra, porque Él no necesitaba venir a la tierra. Él no necesitaba nacer en una mujer y vivir todos los dolores, todos los sufrimientos que la carne trae. Pero lo hizo por nosotros. Y ahora Él nos está pidiendo que con ese amor que Él nos dio, con el entendimiento del amor que Él ha tenido por nosotros, ahora nosotros seamos capaces de sacrificar, no toda nuestra vida, porque no nos está diciendo, hey, tú no comas, tú no bebas, no te alimentes, no te vistas, no te calces, no te protejas del sol. No. Simplemente nos está pidiendo que amemos a nuestro prójimo. A continuación, quiero compartir con ustedes yo le llamé así, 4 dimensiones del amor. Y voy a empezar con el amor a los pobres. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Sabe usted que antes de que Cristo muriera por nosotros éramos tan pobres, tan miserables, que sin este sacrificio nosotros nunca hubiéramos tenido la esperanza de un reino, de una vida mejor, de una eternidad donde todo termina, todo el dolor, todo el llanto, donde todo es gozo, donde todo es amor, donde todo es alegría. Pero hoy, gracias a ese sacrificio que describe Juan 3:16, tenemos la esperanza en Cristo de tener una eternidad mucho mejor. Estábamos condenados a vivir separados de Dios, pero ahora, por el sacrificio de Cristo, tenemos la esperanza de la vida eterna. En Mateo 25, del 31 al 40, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, lo leímos, pero lo voy a volver a leer, dice, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Por qué lo volví a leer? Le voy a decir por qué. Para que podamos entender lo que Él nos está hablando en esto.
estos discípulos, estos obreros hicieron esto y le dicen, Señor, ¿cuándo lo hicimos? Ellos no lo hicieron conscientemente, hermanos. Ellos lo hicieron desde un corazón que amaba. Lo hicieron en automático. El amor es así. Un papá no piensa, ay, amo tanto a mi esposa y a mis hijos que me voy a levantar y voy a ir a trabajar para sustentarlos. No, lo hacemos en automático. Nos levantamos, nos ponemos los zapatos y órale, vámonos a trabajar. Porque amamos a nuestras familias y no necesitamos pensar en que las amamos. Simplemente lo hacemos. Bueno, el discípulo de Cristo debe de amar de esta manera, de que lo que hagamos para el Señor lo hacemos en automático, no lo estamos haciendo por los hombres, lo estamos haciendo por el Señor. Los hombres se benefician del amor del discípulo por su maestro, del amor que el discípulo recibe del maestro, se transmite hacia aquel que se encuentra en necesidad. Y no necesitamos pensar, lo hacemos en automático. Nadie nos tiene que decir, predícale a esta alma caída. Tenemos que hacerlo automáticamente. Usted ve a alguien que está pasando una necesidad y no tiene o no debería necesitar que venga y le diga, ¿sabes qué? Necesito ayuda. ¿Me puedes ayudar? No, en automático, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Cómo puedo servirte? Porque dice que somos siervos, somos servidores. Un discípulo de Cristo es un servidor. Porque Cristo vino a servir. Y Él es nuestro maestro. ¿Y qué les decía al principio cuando estaba leyendo la definición de un discípulo? Que hace lo que su maestro hace. Y si nosotros somos discípulos de Cristo, entonces en automático debemos obrar en ese amor. Amor por los necesitados, amor por los pobres. Tenemos, hermanos, que hacer esta decisión. Tenemos que practicar el amor. Si no lo practicamos, no vamos a poder desarrollarlo. ¿Y cómo lo voy a practicar? Con pequeños actos de amor todos los días. Mi esposa me maltrata, no importa, yo la voy a amar. ¿No me echó lonche? En la tarde yo le llevo una rosa. Te amo, mi amor. ¿Por qué? Porque el amor dice que es sin interés. Yo no necesito que mi esposa me ame para yo amarla a ella. Si ella no me ama, es su problema de ella. O si yo no amo a mi esposa y ella todos los días se levanta y me echa mi lonchecito, me cuida, me trae me tiene mi comidita lista, porque me ama, y yo no la amo, yo estoy en un problema. Yo voy a tener que dar cuentas de eso. Pero el amor tiene que ser así, desinteresado. Tiene que ser en automático. El siguiente. Amar a los perdidos. Dice Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. En Mateo 9, del 9 al 13 dice, me encanta esta escritura, dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo,
que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. 2 puntos en esta escritura. Primero, el llamado a Mateo. Era un pecador. Levante la mano el de que esté aquí, que no sea un pecador. Que no sea un pecador, dije. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y hoy el Señor nos está llamando. Si tú aún no has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, Él hoy te está llamando y te está diciendo: aquí está mi amor. Yo di mi vida por ti, te amo. Ven, sígueme. Escucha mi voz. No la mía, la de Cristo. Diciéndote: ven, sígueme. Y el segundo es que dijo: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No se trata de religión, se trata de arrepentirnos. Ya muchas veces hemos dicho cómo es el arrepentimiento. Pues el arrepentimiento es de que yo vengo en esta dirección, me arrepiento, voy a dar vuelta, voy a caminar en el lado contrario, ¿de dónde estoy llevando mi vida? Tenemos que arrepentirnos para poder convertirnos en creyentes y posteriormente en discípulos de Jesús. Y nosotros como discípulos tenemos que ir precisamente por eso, a buscar a estos perdidos a donde se encuentren. Ya vamos a un parque, ya vamos a otro parque, vamos a un complejo de apartamentos, vamos a otro complejo de apartamentos, porque ese es nuestro trabajo en el amor de Cristo. Buscar a los perdidos. Les decía la vez pasada, pero si el Señor ya sabe quiénes son los que se van a salvar, entonces ¿por qué tenemos que ir a buscarlos? Porque es un mandato, porque Él nos dijo: vayan, prediquen el Evangelio, hagan discípulos. No dijo hagan creyentes, hagan discípulos. Y ese es nuestro trabajo, ir a hacer esos discípulos. Ir a buscarlos, ir a buscar a los perdidos. Por amor a Cristo. Nos cuesta amar multiculturalmente. ¿Qué significa esto? En México teníamos una creencia, por cuestiones deportivas, ¿verdad?
Siempre decíamos que perdón por los hermanos hondureños que están aquí, pero es deportivamente hablando, que los hondureños nos odiaban a los mexicanos por las elecciones, porque años atrás, pues obviamente jugaba México contra Honduras y eran golizas que les poníamos. Poníamos como si ya anduviera en la cancha. Pero era eso, ¿verdad? Y nos aborrecían. Pues amar multiculturalmente para un discípulo es amar a todos. No importa color de piel, no importa nacionalidad, no importa nada. Amar multiculturalmente es amar a todas las personas, porque todos estamos hechos a la semejanza de Dios, todos estamos hechos a su imagen y semejanza. Hay algunos guapos como yo, a otros les tocó menos suerte, ¿verdad? Pero igual los debemos de amar a todos. No me aborrezca, ámeme. Yo me voy a esforzar por amarle. Igual, si vamos por ahí y usted tiene la capacidad de poder comunicarse en inglés y mira a un anglosajón o a un negro, es nuestra obligación como discípulos de Cristo amarlos, no despreciarlos porque son negros o porque son blancos, porque son amarillos. No podemos ir pensando que, oh no, es que estos sí y estos no. Estos son malos. Si el Señor nos manda a que amemos a nuestros enemigos. Efesios 2, 14 al 18 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley y de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, unos y los otros, tenemos entrada en un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Wow. Antes nosotros estábamos
separados, alejados. No teníamos la esperanza. Y los demás, los que sí eran pueblo, dice que nos miraban con desprecio. De hecho, los musulmanes nos llaman perros a los que somos cristianos. Ahora, ¿por esto los vamos a aborrecer nosotros a ellos? No. Porque dice su palabra que los debemos de amar. Porque si no tenemos amor, ¿cómo vamos a ir a predicarles a Cristo? ¿Cómo les vamos a hablar de esa esperanza que tenemos en Él? ¿Cómo podríamos manifestar el amor de Cristo a alguien que nos aborrece y que nos ofende? Lo podemos hacer solamente a través precisamente de ese amor de Cristo en nosotros, si somos sus discípulos. Por último, dice, amando a mis enemigos. Mateo 5, 43 al 48 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos, escuche bien, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Os escuchó eso? Amemos a nuestros enemigos. Ahora, un enemigo no es necesariamente el que le causa un mal. Como creyentes, nosotros tenemos enemigos naturales en el mundo. Nuestras familias, para empezar. Ustedes han escuchado el testimonio de mi esposa, cómo mi suegra dejó de hablarle por casi 3 años. Porque mi esposa decidió seguir a Cristo. Literalmente se convirtió en enemiga de mi suegra automáticamente cuando aceptó a Cristo. Así nosotros tenemos enemigos naturales. Los que eran amigos cuando andábamos en el mundo, hoy son nuestros enemigos, porque nos desprecian, se mofan de nosotros, se burlan. Y nuestra obligación es amarlos. No necesariamente tiene que ser un enemigo declarado. De hecho, un discípulo de Cristo nunca debe de tener o ser más bien enemigo de nadie. Ellos pueden ser enemigos nuestros, pero nosotros no podemos ser enemigos para ellos. Porque si nosotros nos ponemos al mismo nivel que ellos, entonces ya no somos como nuestro maestro. Cristo, estando en la cruz, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tuvo amor, tuvo misericordia por ellos. ¿Por quiénes? Por los que estaban crucificándolo. Y nosotros nomás porque nos miraron mal, nos atrevemos a odiar a una persona. No podemos. O sí podemos, pero no debemos.
si en verdad somos discípulos del Señor. Para concluir, ¿verdad? Quiero leer esta última escritura en Romanos 12, del 9 al 21. Dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y me voy a detener antes de continuar. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Primeramente, nos dice que debemos de amar sin hipocresía. Un amor no fingido. Debemos de esforzarnos a amar. Sí. Pero amar de la manera correcta. No ser hipócritas. No decir, hermano, te amo. Y en cuanto el hermano se voltea, hablar mal de él. Eso no es amor. Dice, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. La Escritura dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y estoy seguro que todos los que estamos aquí sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. Amor de hermanos. Y luego dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Yo sé que todos tenemos familia. Todos los que estamos aquí tenemos familia. Tenemos familia afuera. Pero está hablando de que los que somos del cuerpo de Cristo, nuestro amor debe ser más fuerte, debe ser un lazo más entrañable entre nosotros que con los que están afuera. Es duro lo que está diciendo el Señor. Es fuerte. Pero es un mandato, así es como tiene que ser. Prefiriéndonos nosotros como hermanos en Cristo a los que están afuera de Cristo. Continúo. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen. Bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan. Lloren con los que lloran. Unánimes entre vosotros. Una vez más nos lo vuelve a repetir. No altivos, sino asociándoos con los humildes. No sean orgullosos, en otras palabras. No piensen que son mejores de los que están sufriendo, de los que están en un nivel que usted diga, oh, ese está más abajo que yo. Delante del Señor no hay pobres ni hay ricos. Delante del Señor todos somos iguales. Todos somos pecadores. ¿Qué nos hace mejor que el otro? ¿La ropa? El tener una mejor casa o un carro y que el otro no la tenga, eso no nos hace mejores. Al contrario, debería de estar agradecidos. Usted tiene más que el otro, porque entonces
quiere decir que el Señor ha tenido mucho cuidado de usted. Dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ese es un discípulo, hermanos. Un discípulo que ama extraordinariamente a la gente, que es la segunda cualidad de un discípulo, amor extraordinario por la gente. Espero en verdad, hermanos, mi hermana Susana y mi hermano Leonardo se esfuerzan para que estas enseñanzas estén ahí en YouTube. Yo sé que es imposible retener todo lo que en una hora se dice, pero vayan al canal, repasen esto, no se queden solamente con este día y lo que escucharon y lo poquito que pudimos retener. Vayan al canal y denle una repasada y analícense, hermanos, porque de esto se trata. Mire, yo le voy a decir una cosa. Si el pastor se prepara para venir y predicarle, si se esfuerza, yo le voy a decir una cosa, el pastor muchas veces tiene que dejar a su familia para encerrarse en un solo cuarto, en un cuarto solo para prepararse para esto, hermanos. Mi esposa está enferma ahorita y no lo digo para que sienta lástima por mí, ni lo digo por orgullo, ni lo digo para ver si con eso usted pudiera entender lo necesario que es que usted se esfuerce por absorber esto, por valorarlo. Está enferma, pero la tuve que dejar sola para poder ir a estudiar y prepararme para poder presentarme delante de ustedes y no venir con ideas mías, con tonterías y con locuras, sino con la palabra de Dios. Vayan y recapaciten, por favor. Dice Romanos 12, dice, por las misericordias de Dios, renovando sus mentes con el entendimiento que Dios nos va dando conforme vamos avanzando. Vayan, por favor, y continúen. Compárense ustedes mismos y digan, estoy mal, y arrepiéntase, por favor. Arrepiéntase. Y decida amar extraordinariamente al prójimo. Dios los bendiga, hermanos.